Venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres. Cuentan que estaba compitiendo un místico yogi, un monje oriental, un adivino egipcio y el apóstol San Pedro, que en ese entonces era un simple pescador. La competencia la ganaba quien lograra el nivel más alto de contemplación que le permitiera poder ver algo de Dios, aunque sea por un instante. Entonces el monje, el místico y el adivino comenzaron sus ceremonias, sus rituales para entrar en trance, poniendo todas sus fuerzas, toda su energía en ello. Después de varias horas de esfuerzo, fatiga mental, física, invocaciones, ceremonias de todo tipo, hasta sacrificios hubo ahí. El monje y el adivino y el yogi cayeron al suelo agotados, pero se dieron cuenta que el apóstol Pedro no había hecho nada. Estos se levantaron riéndose arrogantemente y le dijeron: ¿qué pasó? Si trabajas como contemplas, como meditas, claramente ni un resfriado has de pescar. Pero dinos algo. ¿Te has dado cuenta del poder de nuestra mente, que nos permite elevar nuestras facultades a lo más alto del universo y lograr alcanzar ver a Dios? A lo que Pedro les responde: ¿saben qué? Disculpen, pero se me pasó decirle que al rato voy a salir a cenar con él. Va a pasar por mí al trabajo. ¿Hay algo que quieran preguntarle? Digo, para evitarles que sigan con tanta fatiga en vano. El Evangelio de hoy dice que Jesús caminaba junto al lago de Galilea y mirando a dos hermanos que eran pescadores, a Pedro y a Andrés, que estaban echando las redes al agua, les dijo: venid y síganme. Dios va, los busca y los llama. Y les dijo: y os haré pescador de hombres. Inmediatamente dejaron las redes, lo siguieron. Y más adelante miró otros dos hermanos, a Santiago y a Juan, que estaban en una barca remendando sus redes. También los llamó. Inmediatamente dejaron todo y lo siguieron. A ver, antes de proseguir, a primera vista nada de esto parece normal. Si no, inténtalo. Vete a caminar a la orilla de la playa, por donde ande pescando gente. Cuando mires a alguien, dile: hey, déjalo todo y sígueme, que te voy a hacer pescador de hombres. Me puedo imaginar 1000 formas en las que esa situación puede acabar, pero el pescador dejando todo y siguiéndote no es una de esas. Uno se pregunta: ¿qué pasó con Pedro, con Andrés? Y los pescadores de los tiempos de Jesús. ¿Acaso las condiciones del trabajo estaban tan mal que nomás andaban buscando un pretexto para aventar las redes? No creo, en ese tiempo los chinos todavía no monopolizaban la pesca. O Jesús pasó con una botella de vino y una canasta de panes recién hechos. Ahí síganme, va a haber lonche. Alguien que le preste bien atención a los relatos de los evangelios se va a dar cuenta que hay tantas cosas que pasan por desapercibidas, pero que son precisamente esas cosas las que nos ayudan a entender la importancia y el énfasis, no de lo que se omite en la escritura, sino de lo que explícitamente se relata. En este caso, más que dar a conocer explícitamente los detalles de cómo Jesucristo llamó a sus apóstoles, la palabra de Dios quiere hacerle énfasis a algo más importante. Y lo principal aquí es esto que relaté en la historia del inicio, que a diferencia de todas las otras religiones, los cristianos no necesitamos de agobiantes, cansadas e inútiles esfuerzos para alcanzar a Dios. Pues Dios mismo ha bajado a buscarnos y encontrarnos donde sea que estamos, incluso en medio de la pesca, del trabajo. Eso es bien importante. Pero antes, deja rápidamente claro lo otro. Brevemente, el Evangelio de Mateo no da todos los detalles. Pero si a alguien le interesan los detalles, el Evangelio de Juan explica un poco más. Que estos pescadores a los que Cristo llamó ya sabían quién era Jesús hasta cierto punto. Pues hasta cierto punto estos pescadores eran discípulos de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista los había instruido y los había preparado para la llegada y el comienzo de la misión del Mesías. Entonces claramente Pedro y algunos de los otros discípulos ya estaban preparados, ya lo estaban esperando ese momento. Ahora la pregunta más importante: ¿por qué Jesucristo llamó a unos pescadores para fundar su iglesia? ¿Por qué eran pobres? Había mucho más pobres que ellos y no los llamó. Pedro hasta barca, redes y empleados tenía. No estaba tan pobre.
porque eran los más santos. Juan el Bautista era mucho más santo que cualquiera de estos. Y no lo hizo su apóstol. Si a mí me hubieran tocado elegir a los 12 apóstoles, probablemente yo hubiera elegido gente como Juan el Bautista, con ese espíritu de fuego, o alguien como San Pablo, con ese celo por Dios, pero probablemente no unos pescadores. Sin embargo, hay una razón importantísima de por qué fue así. Para que lo que Cristo hiciera a través de ellos no se atribuyera a las facultades humanas, al poder humano, sino a la acción del Espíritu de Dios sobre ellos. Esto es bien importante, porque el atribuirle las cosas a las facultades humanas, cuando la gente hace eso, cae en la tentación de querer autorredimirse, de querer decir yo no necesito a Dios. Terminan haciendo hasta su propia religión. Y muchos, incluso cristianos, católicos, terminan formando su propia religión porque se creen que se pueden salvar a sí mismos, autorredimir a sí mismos por la gran confianza que ponen en sus propias facultades. Por eso era importante que fueran pescadores, gente humilde en el sentido que reconocieran que sus capacidades, facultades espirituales y mentales no eran más que las de unos pescadores. Y que claramente todo aquello que lograran hacer y llevar a cabo iba a ser porque así fue hecho a través de Cristo, en el Espíritu de Cristo. Y en toda la historia judio-cristiana, Dios siempre llama a personas que en tiempos modernos no se consideran de gran personalidad. Por ejemplo, Moisés era tartamudo. Elías, muy temperamental. David, muy joven y sin experiencia. Pedro, un pescador. Y Pablo, incluso un asesino antes de convertirse. A los ojos modernos, cualquier monje oriental que tenga un autocontrol de alto nivel, cualquier místico pagano que medite y ayune 30 días consecutivos, a los ojos modernos, cualquiera de estas personas sobresalta más que unos pescadores. Sin embargo, para Cristo nada de eso es importante. Pues por mucha grandeza que alguien humanamente pueda alcanzar, es una pequeñísima miseria comparado con lo que Cristo puede hacer con cualquier humano que esté dispuesto a recibir su espíritu y seguirle. Y al final de cuentas, los que terminan siendo las más grandes personalidades de la historia son aquellos a los que Cristo llamó y estos respondieron. Dejaron todo y lo siguieron. A diferencia de las prácticas orientales, sus prácticas espirituales, que se van a meditar a las puntas de las montañas para escaparse de las ansiedades de la vida diaria, la meditación cristiana no es así. La meditación cristiana consiste en el contemplar y responder al llamado de Cristo en la realidad de la vida diaria. Él viene y llama todos los días. Él quiere que aunque seas un pescador, una persona de lo más común, quiere darte su espíritu y hacerte más grande que incluso la personalidad más pagana que te puedas imaginar. Durante el día, hazte constantemente esta pregunta: ¿dónde he mirado a Cristo hoy? Porque todos los días viene. Y haz esta respuesta como oración: Jesucristo, ¿en dónde estás el día de hoy? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi llamado el día de hoy? Todos los días tenemos meditaciones del Evangelio diario, solo aquí en el Dios Jesucristo, con Elías Sanabria. Suscríbete y comparte. Gracias.